o escribirlo en la bandeja de mensajes, ¿verdad? Si ustedes van en camino todavía para su casa y les es más fácil escribirlo en la bandeja de mensajes, sus aportaciones son bienvenidas. Si ustedes están ya cómodos en su lugar de estudio, en su casa, y quieren abrir su micrófono, solo levantan la mano y tienen ahí mi consentimiento, ¿verdad? Entonces, ya cerrando este paréntesis, ¿verdad? Y volviendo al concepto de desarrollo industrial, ¿verdad? Que yo les quiero mencionar es el estudio de las actividades económicas a escala suficientemente grande, ¿verdad? Independientemente de si se trata de actividades industriales, agrícolas o de servicios, ¿verdad? Ese es un poquito el tema de lo que es el tema del desarrollo industrial, ¿verdad? Es un estudio de las actividades económicas, ¿verdad? Y estas actividades económicas son bastante grandes, ¿verdad? Estas actividades económicas a veces abarcan mucho, que es lo que nosotros vamos a ir viendo, vamos a ir escarbando poco a poco, ¿verdad? Para ir formando también un conjunto que nosotros necesitamos tener sobre lo que es desarrollo industrial. Y algo que es bien importante es que siempre y que menciona acá este concepto es que son actividades económicas suficientemente grandes, ¿verdad? No nos vamos a ir al tema de una escala pequeña porque si no vamos a ver que estamos hablando de, de temas muy, muy concretos, ¿verdad? Como artesanías, ¿verdad? O otras actividades que se salen de lo que es el desarrollo industrial. Para ir comprendiendo qué es nuestro sistema económico, ¿verdad? O el sistema económico como tal que nosotros tenemos acá, nosotros vamos a ir a leer un concepto, ¿verdad? Que dice que el sistema económico son los variados elementos que participan en la vida económica de una nación, así como sus conexiones y dependencias, ¿verdad? Eso es un sistema económico en general, ¿verdad? Eh, una definición bastante amplia. Pero que nosotros tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, qué es lo que menciona, ¿verdad? Que, por ejemplo, menciona en este que va de la mano con este primer título, que es en las actividades económicas. Dígame, Wendy. Perdón, licenciado, se marcó por accidente. Ah, está bien, no tenga pena. Está bien, no hay problema. Entonces, como les mencionaba, ¿verdad? Son el, también factores que se van entrelazando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hice varios elementos que participan en este concepto, en el que yo leí de desarrollo industrial, decía actividades económicas a escala suficientemente grande. Entonces, todas esas se van a ir complementando, ¿verdad? En la vida económica de una nación, ¿verdad? Ahí es otro punto que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que como nación, ¿verdad? Como Guatemala, nosotros nos encontramos dentro del conjunto de países centroamericanos, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros también comenzamos a tomar estas limitantes, ¿verdad? Que son parte de lo que nosotros vamos a tener en el sistema, en nuestro sistema económico, ¿verdad? Y que van a ir complementando y van a ir llenando todo lo que nosotros vamos a ir entendiendo en el tema de la clase de desarrollo industrial. Dentro de nuestro sistema económico, nosotros vamos a encontrar eh, factores de la producción. Y aquí yo les hago una pregunta general a todos en la clase, ¿verdad? ¿Quién se recuerda cuáles son los factores de la producción? En memoria. Michelle ya puso uno, sí, muy bien. En memoria, hagan un poquito de refresquen. Tierra, trabajo, ajá. Y ahí Ana Gabriela completó con capital, ¿verdad? Muy bien, gracias ahí, gracias a Erika también y gracias a Daniela. Daniela ahí menciona el tema de la capacidad empresarial, ¿verdad? Sí, muy bien. Hay una parte que nosotros vamos a estar hablando acá sobre la capacidad empresarial, que ya ahorita pues a este nivel de la historia en la que vamos, ¿verdad? Ya se incluye la capacidad empresarial como uno de los factores
de producción también, ¿verdad? Entonces, pero dentro de una línea, por ejemplo, de teoría económica, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Eh, Anteriormente, los tres factores que se mencionaban son los que comentaron los compañeros, ¿verdad? Tierra, trabajo y capital. Esa es la base, ¿verdad? Entonces, vamos a ir tocando cada uno de estos para que nosotros vayamos refrescando y ir llenando nuestro conjunto ahí de sistema económico, ¿verdad? Entonces, sistema económico es un conjunto de acciones que contribuyen a la situación económica de una sociedad y el desarrollo de la misma. Muy bien, ahí tenemos un pequeño concepto de qué es sistema económico. Los variados elementos que participan en la vida económica de una nación, así como su conexión y dependencias, ¿verdad? Dentro de esta conexión se encuentran los factores de producción, ¿verdad? Entonces, vamos a ir describiendo cada uno de ellos y esperaría yo que ustedes me vayan completando ahí con sus aportes, ¿verdad? Y tenemos primero el de trabajo, ¿verdad? El trabajo es el primer factor productivo que hemos tenido como tal, como ser humanos, ¿verdad? Porque, como bien lo dirían, ¿no? Algunos todavía en la actualidad, ¿va? El que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Pero es una pequeña broma ahí para ir quebrando el hielo con ustedes, ¿verdad? Pero también el trabajo, ¿verdad? El factor productivo comprende a lo que nosotros tenemos y entendemos como la población económicamente activa, ¿verdad? O la población en edad de poder trabajar. Y yo les comentaba a sus compañeros de clase que hubo una noticia hace poco, ¿verdad? Que fue de que se quería, por ejemplo, mover la edad en la que podían participar, por ejemplo, los menores de edad en el trabajo. eh, que si no estoy mal, les comentaba a ellos que de 12 años pasarla a 16 años, ¿verdad? Entonces, cuando comenzamos nosotros a ver en nuestro sistema económico las características que tiene nuestro factor de trabajo, entendemos, por ejemplo, cómo es que se encuentra también nuestro grado de capacitación, ¿verdad? Aquí van varias cosas, ¿verdad? En el tema del trabajo. Una es, por ejemplo, el grado de capacitación, por ejemplo, los estudios que reciben, ¿verdad? En el tema de trabajo, por ejemplo, también yo no lo mencioné, pero se los traigo a ustedes, que es el de la alimentación, ¿verdad? Cómo se alimenta el trabajador, ¿verdad? Ahí sí que eso va de la mano, ¿verdad? Si nosotros a veces no comemos bien, tampoco vamos a tener tiempo o la fuerza suficiente para poder estudiar, ¿verdad? Entonces eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta en nuestro sistema económico. Y dentro de los factores de la producción es el trabajo. Yo creo que me iré un poquito más rápido acá con ustedes porque en la otra clase me atrasé. Eh, Tenemos el factor de la tierra, ¿verdad? El factor de la tierra es nuestro segundo factor. Eh, la tierra, como comúnmente se le conoce, ¿verdad? O como le podríamos también decir, los recursos naturales reciben el título de aquellos elementos de la naturaleza que son utilizables en las actividades económicas, ¿verdad? Entonces, como tal, ahí nosotros tenemos el tema de la agricultura, ¿verdad? Ahí nosotros lo podemos ya ir colocando mentalmente, ¿verdad? En nuestro conjunto para ir identificándolo. También dentro de este factor de la tierra tenemos, por ejemplo, el tema de la explotación minera, ¿verdad? Que a veces hay una discusión más adelante con estas dos actividades, ¿verdad? Porque a veces a la agricultura como tal se le coloca dentro del sector primario, ¿verdad? En la que se produce, por ejemplo, hortalizas, se producen ciertos vegetales, pero ya no reciben otro tratamiento, ¿verdad? Y como tales se queda en el sector primario. Pero también dentro del sector primario nosotros tenemos el tema de la minería, ¿verdad? El tema de las personas que van y sacan minerales, ¿verdad? Pero que sí reciben un segundo tratamiento para poder ser vendidos.
Entonces, como tal, nosotros allá vamos viendo que se realiza un proceso industrial en ciertas características, ¿verdad? A veces, dentro del sector primario, nosotros ya contamos en otros países, o inclusive en nuestro país, con empresas que ya cuentan con un sistema de producción, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esta? O sea, no solo utilizan el sector primario de la agricultura, sino que ya vienen y por medio de técnicas, ¿verdad? Ya procesan los productos, ¿verdad? Eh, les puedo mencionar, por ejemplo, el tema de, de la producción de aguacate, ¿verdad? Si nosotros vemos algunas plantaciones, solo recogen el aguacate y como tal lo van a vender al mercado, ¿verdad? Y ahí identificamos nosotros rápidamente que es el sector primario, ¿verdad? O sea, agrícola. Pero hay otras empresas, ¿verdad? Un poquito más avanzadas en el tema de este tipo de producción, en el que comienzan a utilizar todo el aguacate, ¿verdad? Como tal. Ya no solo lo venden como la fruta que es, ¿verdad? Sino que vienen y, por ejemplo, ya lo procesan y a ustedes les venden aguacate ya hecho, ¿verdad? O sea, ya ustedes vienen y tienen una bolsita con aguacate ya hecho. Entonces hay ciertas eh, características que nosotros vamos a ir tomando en cuenta para entender por qué es que el sector de industria a veces se encuentra tan amplio, ¿verdad? Bueno, volviendo al tema de la tierra, del factor de producción de la tierra, también aquí nosotros, por ejemplo, tenemos, como yo les mencioné, el tema de la minería, ¿verdad? Y en el tema de la minería tenemos que a veces este factor no se utiliza adecuadamente, ¿verdad? El factor de la tierra no tiene un uso adecuado, pero puede ser una por leyes, ¿verdad? Que se encuentran en nuestro país, ¿verdad? Otra sería, por ejemplo, las disposiciones que se tienen con ciertas empresas en tema de, de cómo se establecen en los países, ¿verdad? Y otra que es bien importante es en el tema de la problemática ambiental que pueda generar el factor de producción de la tierra, ¿verdad? Tanto como, por ejemplo, en la agricultura, ¿verdad? Como en la minería, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí con este factor una característica bien importante que se va a desarrollar más adelante, ¿verdad? Que es el tema ambiental, ¿verdad? En la, ahorita nosotros le ponemos mucho énfasis a este tema, ¿verdad? A la problemática ambiental, porque nosotros tenemos que, por ejemplo, en la utilización del factor tierra, en la agricultura de un sector primario, si no se cuenta con una limitante, la frontera agrícola comienza a abarcar lugares, ¿verdad? En los que por ejemplo, no son eh, aptos para la agricultura. Otra es que, por ejemplo, se pierden, ¿verdad? Recursos naturales como los bosques, ¿verdad? Se pierden recursos como los ríos, ¿verdad? Al no contar con bosques adecuados, obviamente la tierra viene y ya no realiza ese proceso de captación del agua y perdón, la lluvia que cae se pierde, ¿verdad? Entonces esa es una problemática que se va dando con este factor, ¿verdad? Y, por ejemplo, lo mencionaba un compañero en sus clases anteriores, ¿verdad? Que con este factor en otros países a veces se tiene un diferente manejo, ¿verdad? Él mencionaba que en Bolivia, ¿verdad? Eh, se tenía que la minería era nacional, ¿verdad? Entonces, en esos aspectos, las personas decidían cómo se iba a explotar el tema minero, ¿verdad? Pero nosotros, cuando ya venimos a analizar la situación eh, en la que se encuentra industrialmente en nuestro país, ¿verdad? Bueno, industrial y legalmente, ¿verdad? Nuestro país, vemos que es de otra manera, ¿verdad? Entonces, el factor tierra nos ayuda dentro de nuestro sistema económico, nos ayuda a esto, ¿verdad? A contar con recursos que nos sirven tanto para el empleo y van
Ahí sí que van aportando una parte dentro del sistema económico que es nuestro círculo económico. Después de la tierra nosotros tenemos el capital, ¿verdad? El capital es el tercer factor de la producción. Se define como el esfuerzo humano de épocas pasadas, tales como fábricas, carreteras, ¿verdad? Instalaciones industriales, medios de transporte, eh, equipo necesario y infinidad de elementos que permiten al trabajador realizar las actividades que tiene, ¿verdad? Aquí pues tengo a colación un autor que dice Alfred Stoiner, ¿verdad? Y Douglas Haig sostienen que el término de capital se usa para designar a todos los elementos que son obra deliberada del hombre con el fin de utilizarlos en la producción, ¿verdad? Eh, entonces aquí nosotros venimos y traemos a la memoria, ¿verdad? Ahí refrescando el área común cuando comenzamos a- a leer sobre los utensilios de trabajo que se tiene el trabajador para poder valga la redundancia, trabajar, ¿verdad? Y que no son propios, sino que son del capitalista. Entonces, aquí nosotros vamos a ir entendiendo cómo es que se va dando esta evolución, ¿verdad? Del capital en el sentido de los utensilios de trabajo, a cuando ya llegamos al tema del propietario de la fábrica, ¿verdad? Al propietario de las máquinas, al propietario que tiene, por ejemplo, estas herramientas para poder hacer los trabajos. Con, con esto, ¿verdad? Al momento de que el propietario de capital tiene estas herramientas de trabajo, obtendrá un ingreso, ¿verdad? Que es lo que nosotros ya denominamos ganancia en el factor de la producción del capital, ¿verdad? O también se le puede denominar como interés y que depende directamente de la productividad de este factor, ¿verdad? Qué tanto tan productivo puede ser el capital de trabajo que tiene el propietario? Entonces aquí nosotros mencionamos eh, ya los tres factores, ¿verdad? Uno, que sería el factor trabajo, que es remunerado por medio del salario, ¿verdad? La tierra, ¿verdad? A ver, ahorita están muy callados, ¿quién me puede decir cómo se remunera el factor tierra? Muy bien, la renta, ajá, gracias, ahí a Daniel. Y el capital, ¿verdad? Ya sea como bien mencionamos ahorita, ¿verdad? Por la ganancia o el interés. Estos elementos también los tenemos que ingresar a nuestro sistema económico, ¿verdad? Para ir entendiendo cómo es que se van a ir conjugando para que nosotros vayamos entendiendo el tema del desarrollo industrial, ¿verdad? Entonces, con el tema del capital, ¿verdad? La tierra y el trabajo, vamos a mencionar otro que ustedes habían escrito acá, que es la capacidad empresarial, ¿verdad? Este es modernamente se justifica ya ahora, ¿verdad? Se justifica la existencia de este factor, ¿verdad? Ya que el empresario, como bien lo mencionamos ahora, es la persona que contrata factores, ¿verdad? De producción y tiene decisiones sobre estos, ¿verdad? Para hacer los máximos beneficios de estos factores de producción. La contribución, ¿verdad? Del empresario al proceso de producción consiste en asumir riesgos e incertidumbres no asegurables, ¿verdad? Eso dependiendo cada uno de los países y cada una de las naciones en las que se encuentren, ¿verdad? Eh, bueno, vamos bien, ¿verdad? La hora. Y les voy a hacer a ustedes una pregunta general, ¿verdad? Esperaría yo que el comentario de varios, ¿verdad? Sobre qué capacidad, cómo consideran ustedes que se encuentra la capacidad empresarial, ¿verdad? De nuestro país. Sí, están al tanto de algunas noticias, ¿verdad?
¿Cómo consideran ustedes que se encuentra la capacidad empresarial de nuestro país? ¿Tendremos una buena capacidad empresarial? Recuerden que esto es bien importante para ir entendiendo el tema del desarrollo industrial y que juega un factor bien importante ahí. Dentro de la capacidad empresarial, nosotros también necesitamos ubicar otro factor, ¿verdad? En la producción, que es el tema de la tecnología. Y eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante y más eh, detenidamente. Pero ahora nosotros, ya a estas alturas de, de la vida, ¿verdad? Ya en el 2023, ¿verdad? Ya nosotros nos enfocamos y tenemos que la tecnología juega un factor muy importante en el tema de la producción, ¿verdad? Entonces, vamos a definir la tecnología como el conjunto de conocimientos debidamente sistematizados que se aplican a la actividad productiva con el objeto de producir bienes de consumo final e intermedios, ¿verdad? O sea, es un concepto bastante pequeño, ¿verdad? Pero que nos ayuda a entender cómo es que la tecnología como juega un papel bien importante a estas alturas de, de desarrollo industrial en el factor de la producción, ¿verdad? Con tecnología no se empezó, digamos, cuando comenzamos a tocar el tema de la primera revolución industrial, ¿verdad? En ese tiempo, pues el tema de la tecnología era bien escaso, ¿verdad? Eh, Fueron ciertas técnicas las que se utilizaron, ¿verdad? Y pero a partir de esa primera revolución es que se comienzan a dar, pues, todos estos pasos, ¿verdad? Por ejemplo, este interés por ir eh, siendo más modernos cada vez en el tema tecnológico, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes, aparte de la capacidad empresarial, tenemos el tema de la tecnología, pero ese lo vamos a ir viendo un poco más detalladamente más adelante, ¿verdad? Porque nosotros vamos a ver de que, digamos, es a partir de una de las revoluciones industriales que se suscitan que ya comienza a marcar un- una brecha bastante marcada en todos los países, inclusive dentro de los industrializados, ¿verdad? Comienzan a hacer una segmentación más grande. Como otro punto, ¿verdad? Dentro de lo que es el sistema económico, tenemos el tema de la clasificación de los sectores del sistema económico. Y yo les mencioné uno que fue el primario, ¿verdad? Que es donde se tiene, por ejemplo, el tema de las actividades agrícolas, ¿verdad? Pero el sector primario como tal comprende actividades, como les mencioné, que es la minería, que es extractiva. También tenemos el tema de las agropastoriles, ¿verdad? Ahora se incluye el de pesca también y se ejercen las próximas, y se ejercen también las próximas a lo que es a base de lo que son los recursos naturales, ¿verdad? Tenemos el sector secundario, ¿verdad? Que incluye las actividades de transformación como tal, ¿verdad? Incluye la industria, la construcción, la producción de energía eléctrica, que ese es un tema bien importante en nuestro país, el agua y el gas, ¿verdad? El sector terciario, que es bien importante que nosotros lo vayamos eh, identificando dentro de nuestro conjunto del sistema económico, que contiene todas las actividades de prestación de servicios tales como las finanzas, el comercio, el transporte, el almacenamiento, ¿verdad? Las comunicaciones, hoy en día, educación, diversión, ¿verdad? O sea, todas van de la mano, ¿verdad? Y respecto a la importancia de cada uno de los sectores, ¿verdad? Tiene en la economía, ¿verdad? Y no digamos en la economía, sino que también dentro de nuestro sistema económico, porque van aportando cada una diferentes actividades como tal. Dentro de nuestro sistema económico también, ¿verdad? Ya que nosotros nos fuimos a lo general, el sistema primario, sector secundario, sector terciario, debemos entender que nosotros tenemos que definir qué es un mercado, ¿verdad?
Y eso es una de las partes bien importantes que vamos a tener dentro de nuestro tema, ¿verdad? Porque, dentro de nuestra clase, perdón, para el tema de desarrollo industrial, porque el mercado, necesitamos dar una descripción, ¿verdad? Y identificar qué es como tal, porque el mercado, ¿verdad? Es, permítame. En el mercado nosotros vamos a encontrar, perdón, nosotros vamos a encontrar ciertas características. En el mercado nosotros ya vamos a encontrar que vamos a tener una demanda, vamos a tener una oferta y vamos a tener el precio, ¿verdad? Entonces, como tal, el mercado es un conjunto de compradores y vendedores también, que a través de sus interacciones reales o potenciales determinan el precio, ¿verdad? De un producto o un conjunto de productos. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el tema de sistema económico? Cuando nosotros vemos nuestro sistema económico, vamos a ver de que no vamos a tener solo un mercado, ¿verdad? Vamos a tener varios mercados en las cuales se realiza justamente esta definición que acabamos de encontrar, ¿verdad? Conjunto de compradores y vendedores que a través de esas interacciones reales o potenciales determinan el precio de un producto o un conjunto de productos. Entonces, cuando nosotros vemos estas, esta interrelación, vemos lo que significa mercado, comprendemos, por ejemplo, qué es lo que va a lo que se va a enfocar el desarrollo industrial, ¿verdad? Y dentro del desarrollo industrial, ¿verdad? Es importante que nosotros también distingamos eh, qué es una industria, ¿verdad? Y en una industria nosotros vamos a ver eh, diferentes mercados como tal, que a veces nosotros vamos a ir identificando, por ejemplo, como generalmente a veces ahora se dice, ¿verdad? La industria de alimentos, ¿verdad? Que nosotros, bueno, decimos, bueno, pero la industria de alimentos a veces la ubicamos en un sector terciario, pero como bien lo mencionábamos ahorita nosotros, ¿verdad? Eh, vamos a tener como un conjunto de la industria a todo lo que se produce mediante una actividad económica a una escala suficientemente grande, ¿verdad? A una escala que abarca un país completo. Luego de que nosotros vamos a ir interrelacionando estos conjuntos, también es importante que tengamos en cuenta qué es la definición de mercado, ¿verdad? Yo les di ahorita, por ejemplo, una pequeña introducción, pero dentro de la definición de mercado debemos de tener que la determinación de los compradores, los vendedores y la gama de productos que deben incluirse en un mercado concreto, ¿verdad? Entonces, una definición de mercado, por ejemplo, nosotros la vamos a encontrar con el tema de los productos farmacéuticos, ¿verdad? Esa es una definición de mercado. Vamos a tener, vamos a encontrar un mercado definido también, por ejemplo, en el tema de los combustibles, ¿verdad? Ahí no solo tenemos gasolina, sino que también tenemos, por ejemplo, el tema de los aceites, ¿verdad? El tema, por ejemplo, de- del asfalto, que es otro derivado, por ejemplo, el petróleo, ¿verdad? Y que viene de diferentes cosas, ¿verdad? Que produce un sector industrial como tal, ¿verdad? Obviamente atendiendo la demanda de un mercado específico. Entonces, ahí es donde quiero que ustedes vayan haciendo esta conjunción de conjuntos. A veces no necesariamente vamos a tener un conjunto y ese conjunto es el principal, no. En el tema de desarrollo industrial, nosotros vamos a tener eh, varios conjuntos que van a estar interrelacionados, unos van a estar contenidos, otros van a estar tal vez solo relacionados por ciertas características, pero se van a ir complementando, ¿verdad? Ese es el tema del sistema económico en esta clase. Entonces, para ir atendiendo esta parte, nosotros también tenemos que ver, por ejemplo, el tema del análisis de compra que se pueda tener, ¿verdad?
el análisis de que el consumidor hace para poder venir y tener la justificación o las necesidades que cierto mercado les puede satisfacer, ¿verdad? Entonces ahí es cuando nosotros vamos a entender por qué, por ejemplo, vamos a tener mercados competitivos, ¿verdad? Frente a mercados no competitivos. Vamos a entender también por qué se da el precio del mercado, ¿verdad? Que eso es bien importante dentro de nuestro tema de desarrollo industrial. Porque, digamos, si a veces cuando nosotros estábamos mencionando el tema de los factores, ¿verdad? El tema de la capacidad empresarial, el tema, por ejemplo, del riesgo que asumen los empresarios, también nosotros tenemos que entender que se va a dar un precio de mercado. Si el precio de mercado, por ejemplo, solo lo puede, no está bien definido o lo tienen varias empresas, ahí nosotros vemos cómo es que este mercado se amplía o, por ejemplo, cómo es que este mercado se puede convertir en un mercado monopolista, ¿verdad? Como lo hemos visto nosotros en nuestro país, ¿verdad? Eh, Hay una lectura que yo les quiero compartir, que es donde se detalla un poco más esta evolución histórica que se ha tenido con algunas empresas y para que nosotros vayamos entendiendo, bueno, eh, por qué a veces hay ciertas características de nuestro país que no han cambiado, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de, por ejemplo, el cemento, ¿verdad? Eso es un mercado que se tiene, eh, tal vez no cooptado, pero sí lo tiene una empresa, lo maneja una empresa. Y les doy este ejemplo porque así vamos entendiendo estas pequeñas conceptos que vimos en esta clase para entender nuestro sistema económico. Y no solo para entender nuestro sistema económico, sino que entendamos el sistema económico como tal, en el sentido de que se puede dar cada sistema económico con ciertas características históricas, ciertas características políticas y ciertas características técnicas para un desarrollo industrial. Entonces, cuando a veces dicen, bueno, pero ¿será que se puede componer estas características? Sí, para mí, y ustedes lo van a ir viendo en cada una de las clases, que todo lo que se ha hecho, aunque se traiga del pasado, puede, puede tener mejores propuestas, ¿verdad? Puede tener mejores propuestas para que los mercados y el desarrollo industrial que nosotros a veces anhelamos para nuestro país, ¿verdad? Se pueda ir dando paso a paso, ¿verdad? No es, eh, no es, el desarrollo industrial creo que no es exclusivo para ciertos países. Creo que el desarrollo industrial como tal, entendiendo nuestro sistema económico, entendiendo ciertas características que tenemos, obviamente eso con lo que hemos visto ya en teórico, con lo que hemos visto ya, por ejemplo, a veces en lo práctico también, ¿verdad? Había una compañera que mencionaba el tema del emprendimiento. Y eso es algo que va de la mano, por ejemplo, con el tema del trabajo y el tema de la capacidad empresarial, ¿verdad? El tema, por ejemplo, de, de qué se busca, qué mercado tengo yo para venir y satisfacer, ¿verdad? Entonces, son cosas que nosotros vamos a ver que son las que toma el desarrollo industrial como tal, ¿verdad? Y que no solo vamos a ver empresas, ¿verdad? Al final, creo que ustedes van a ir entendiendo que, por ejemplo, el tema de cómo nosotros manejamos, se han ido manejando los mercados en nuestro país, a veces reflejan, por ejemplo, el tema de cómo nosotros podemos, como economistas, venir y establecer ciertas competencias para que o se desarrollen o de una mejor manera o se logren desarrollar y no se mantengan en los niveles tan bajos a veces en los que se encuentran, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una compañera venía y mencionaba el tema del emprendimiento, ¿verdad? Nosotros somos un país que emprende bastante, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esos emprendimientos, ¿verdad? Eh, Otra compañera mencionaba el tema de la economía informal, ¿verdad? ¿Será que todo el emprendedor en nuestro país se encuentra formalizado?
¿Será que tiene todas las de ganar al empezar el primer emprendimiento? Entonces, esas son cosas que también que nosotros tenemos que entender y vamos a ir viendo en la clase, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de mercados competitivos, ¿será que tenemos mercados competitivos dentro de nuestro país? ¿Será que hay mercados cooptados? Eh, ¿Cómo podemos establecer el precio de mercado o cómo lo establece el empresario, ¿verdad? Y por eso les preguntaba, ¿cómo creen ustedes que se encuentra la capacidad empresarial dentro de nuestro país? Eh, ¿Será muy empírica, ¿verdad? O la mayoría de empresarios con los que nosotros contamos en nuestro país tienen la capacidad técnica, como lo mencionábamos con el factor del trabajo, la capacidad administrativa para poder asumir todos los riesgos con los que va a contar. Entonces, de esta manera con cada uno de los temas que le fui mencionando, nosotros hemos hecho preguntas, ¿verdad? Hemos hecho relaciones para que nosotros vayamos entendiendo que nuestro sistema económico, ¿verdad? Va a ir trabajando casi que como engranaje, ¿verdad? Al momento que nosotros vayamos cambiando cada uno de todos estos temas, ¿verdad? Eh, y va a tener una evolución en su mayoría, consideraría yo, positiva, ¿verdad? Si nosotros venimos y nos enfocamos más en el trabajo, en que se tenga una mejor capacidad técnica, una mejor mano de obra, nuestro factor de trabajo va a aumentar. Entonces, con eso nosotros vamos a ir viendo otro tipo de desenvolvimiento de nuestra mano de obra. El factor de trabajo va a aumentar también, ¿verdad? Entonces vamos a tener un engranaje diferente dentro de nuestro sistema económico. Nuestra capacidad empresarial también puede cambiar, ¿verdad? El capital también puede cambiar. ¿Qué pasa si se aumenta más el capital? Que haya más personas que tienen medios de producción para producir mejores ganancias, ¿verdad? Mejor interés. Entonces, eso va a ir modificando nuestro sistema económico y va a ir tocando más y más el tema del desarrollo industrial como tal, ¿verdad? Van a ir cambiando los mercados, ¿verdad? Cada mercado que se encuentra dentro de nuestro sistema económico va a ir evolucionando de una mejor manera, creo yo, hacia mejores áreas, por ejemplo, en el área tecnológica, ¿verdad? No solo en el área tecnológica, sino que también en el área, por ejemplo, en la que nosotros podamos manejar este tema de- del perdonen, la problemática ambiental que se tiene, ¿verdad? Eh, entonces, si se dan cuenta, cada uno de ellos va concatenado. Entonces, nuestro sistema económico, como tal, tenemos que entenderlo siempre, ¿verdad? Como economistas tenemos que venir y tener bien presente todo el tema del sistema económico. Y ya que nosotros tengamos bien fresco estos temas, ¿verdad? Estos conceptos, ya vamos a poder ir evolucionando en el tema del desarrollo industrial, ¿verdad? Entonces, esas serían parte de lo que quería darles yo hoy, de lo que es el sistema económico, ¿verdad? Hacer un refresh, se podría decir, ¿verdad? Con cada una de estas pequeñas conceptos que les di. Estos también se los voy a hacer llegar yo a ustedes por medio del Classroom, ¿verdad? Y para que ustedes los tengan presentes, ¿va? Y los puedan ir analizando. O si ustedes tienen, por ejemplo, también eh, una, una sugerencia, también se puede agregar, ¿verdad? La hago de esta manera para que ustedes puedan venir y ir viendo qué interrelación se tiene en el sistema económico. Y para que nosotros, con los temas que vamos viendo, ¿verdad? Vamos viendo no solo el tema, sino que vayamos viendo cómo es que esta base de estos conceptos, ¿verdad? Estos engranajes vienen y nunca se pierden, ¿verdad? Nunca se pierden en ningún sentido. Cuando vayamos viendo, por ejemplo, el tema de leyes, vamos a ir viendo que también va a ir concatenado a esto, aunque sea un tema puramente económico, ¿verdad? Se va agregando, ¿verdad? Eh, y otros que más adelante vamos a ir mencionando.
No sé si tienen alguna duda, jóvenes, algún comentario. Me encantaría que tuvieran algún comentario con el tema del sistema económico y con los conceptos que vimos hoy. Hola, licenciado. Buenas noches. ¿Qué tal, Augusto? Yo tengo un comentario. Es una duda, ¿verdad? Que siempre me ha surgido. Cuando hablaron de emprendimientos en algún momento de la clase, Ajá, pero la mayor parte de emprendimientos que yo pues he podido observar aquí en Guatemala ujú, son a nivel comercial. ajá. Bueno, interpreto que eso no entra dentro de la parte industrial o el comercio es parte de la industria como tal. Se analiza como parte de la industria, porque solo le voy a añadir un poquito más. Ajá. Entendería yo como industria, no sé si estoy mal, por ejemplo, que se ponga una, no sé, fábrica que produzca algo, ¿verdad? Por decirle algo, hablemos de transmisiones automáticas para carros, por decirle algo. Sí, Eh, sí, está bien. Ajá. en el sector del automóvil o en el sector de la tecnología, ¿verdad? Que Ujú. nos dediquemos a fabricar circuitos o chips, pero tengo esa pequeña duda, no sé si usted me la puede aclarar. No, está bien. Ahí sí, como dijo usted, duda o comentario, ¿verdad? Miren, cuando empecé la clase cabal les mencioné esta parte que a veces entendemos el tema, la clase de desarrollo industrial como tal al tema de las máquinas, ¿verdad? Al tema de una producción. Y sí está bien, o sea, está muy bien su concepto en el tema de, por ejemplo, cuando uno habla de industria, uno rápido en su mente uno se va, por ejemplo, al tema de una producción de carros, una producción de computadoras, ¿verdad? Eh, Inclusive ahora, y les mencioné, por ejemplo, en el tema cuando estábamos hablando de la tierra, si nosotros vamos un poco más a veces a ese tema, ahora la agricultura ya es industrializada. O sea, ya si le podemos agregar ese concepto, añadir ese concepto industrial, ¿verdad? Ya la vemos de que hay máquinas en otro país que está recogiendo la producción, ¿verdad? Ya no ni siquiera se utiliza al campesino para que la recoja, sino que la máquina la recoge, la máquina la procesa, la máquina viene y la almacena, otra máquina viene y la recoge y la limpia, y otra máquina la empaca. Entonces, ahí a veces tenemos el, ese grado de revoluciones industriales que hemos tenido a lo largo de la historia, bien ejemplificado, pero no pasa en todos los países, ¿verdad? Y por ejemplo, en el tema de que usted lo mencionaba, el comercio como tal, eh, no, el comercio como tal no se considera industria, ¿verdad? Pero hay a veces algunos sectores, ¿verdad? Que no se consideran industriales, pero sí entran dentro de lo que es el mercado, ¿verdad? Entonces, a veces eso es lo que yo les trataba de ejemplificar, ¿verdad? A veces no necesariamente nos vamos a ir a ver solo el tema de desarrollo industrial, a industria como tal, sino que tenemos que enfocarnos también en el tema de mercado, ¿verdad? Eh, el tema de mercado es más específico para esto, ¿verdad? Porque nosotros aquí vamos a ver el tema también de empresarios, ¿verdad? Y mencionaba el tema del emprendimiento a nivel general, pero usted lo menciona muy bien también acá, es una observación muy buena, que por ejemplo en nuestro país el tema de emprendimiento es más a lo comercial, ¿verdad? Al tema de servicios. En otros países sí tenemos, por ejemplo, el tema de emprendimientos a situaciones muy específicas de producción, ¿verdad? Que también se aportan, ¿verdad? Hacen sus aportes. Nosotros en nuestro país creo que sí lo tenemos en el tema yo creo que lo vemos mucho en el tema de comercio, pero creería yo que sería bueno, ¿verdad? Por parte de cada uno de nosotros, investigar, bueno, si hay, qué cantidad de emprendimientos en comercio hay, pero que también qué cantidad de emprendedores hay en actividades productivas o actividades que, por ejemplo, acortan cierto sistema productivo, ¿verdad? Entonces, no tengo el dato o no tengo, por ejemplo, la observación para decirle, mire, es un porcentaje tal, pero creería yo y consideraría que sí se da, ¿verdad? Que sí se da. Hay
bueno, o yo lo leí hace años cuando estaba llevando la maestría en proyectos, que hubieron unas personas que estuvieron realizando ciertos emprendimientos en el tema de la basura como tal, ¿verdad? En el tema de la utilización, por ejemplo, del gas metano, en el tema de la utilización de la clasificación de como tal de la basura, ¿verdad? Entonces, esos emprendimientos son un poquito a veces más salidos a lo que estamos acostumbrados, pero creo que sí hay, ¿verdad? Entonces, no sé si resolví ahí su duda, comentario, Augusto. Sí, ahí estamos, bastante clarificador, gracias, licenciado. Sí, muy bien. Miren, ahorita con lo que está diciendo Augusto, acuérdense que nosotros en la facultad de Ciencias Económicas, ustedes, sus compañeros de administración, también tienen una feria del emprendimiento, ¿verdad? O sea, se les dice así, feria del emprendimiento, ¿verdad? Y a veces hay muchos, no sé si ustedes, creería yo que ustedes ahorita no han tenido la oportunidad de asistir a una como tal, ¿verdad? Por el tema de la pandemia, pero creería que hay cosas muy interesantes, ¿verdad? Hay propuestas muy interesantes en eso, porque a veces, bueno, no a veces, yo una vez, para decírselos claramente, asistí a una y me gustó mucho el tema de cómo eh, empacaban o guardaban ciertos productos que producía una cooperativa. Entonces, a mí eso me llamó la atención y la verdad es que ese emprendimiento le ayudó a la cooperativa a poder venir y promocionar más los productos que tenían. Entonces, creería yo que dentro del tema de la industria, sí nos salimos, si nos metemos a emprendimiento, ¿verdad? Pero si ya nos vamos al sector de mercado como tal, ¿verdad? Sí se puede analizar, ¿verdad? Y ver de qué manera ese mercado, ¿verdad? Si lo logramos potenciar, si logramos identificar bien todos sus mecanismos, podemos llevarlo a que se desarrolle mejor, desarrolle de una manera industrial, ¿verdad? ¿Algún otro comentario? ¿Estamos ahí bien? Bueno, eh, yo creo que jóvenes que ya les mencioné que el viernes sí tenemos clase, ¿verdad? Por favor, envíenle su información al licenciado Alan, porfa, para que él pueda tenerlos ahí ahorita a todos identificados. Hoy fuimos menos en esta clase, fueron 17, la vez pasada fueron, si no está mal, 22. Entonces, creo que todavía esta semana todos están acoplando, ¿verdad? En qué horario van a llevar el curso o si pueden llevar el curso también, ¿verdad? Esa es otra observación importante. Pero, como les dije, lo importante es de que por favor se agreguen al chat, ¿verdad? En el chat ahí nosotros podemos consultar la información o mandarles la información a ustedes en lo más rápido posible, ¿verdad? Entonces, gracias jóvenes por su atención en esta clase. Vamos a concluir ahí para seguir el viernes. Que tengan una buena noche, jóvenes. Y un buen descanso también, ¿verdad? Estamos a mitad de la semana. Buenas noches. Feliz Igualmente, noche, buenas noches. jóvenes. Feliz noche, gracias. A ustedes, gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche, Rick.